Hola, ¿cómo están, Sharmy Lovers? ¿Qué tienen en común Estados Unidos, Rusia y algún conflicto en un país de Latinoamérica? Claro, algún tipo de guerrilla, algún tipo de intervención. ¿Ustedes creen que es normal que actualmente, después de las cumbres que ha sostenido Donald Trump en Europa con la OTAN y después recientemente con el líder Vladimir Putin, sea totalmente casual que tengan los ojos puestos en Nicolás Maduro? ¿Estarán esperando que esa fruta madure para poderla arrancar? Si esto les interesa, quédense para saber cuál es el tema y especialmente con Venezuela, qué intereses tiene Estados Unidos. Comenzamos. Qué bueno que se quedaron. Recordemos que Estados Unidos ha sido el país donde siempre busca un enemigo común. Si antes eran todo el mundo islámico y los árabes, y cada vez que escuchaban alguna música ahí con tono como arabesco, inmediatamente, ya saben, decían terrorista, ahora pasará lo mismo si escuchan reggaetón, algún tema latino, pues esto no es de broma, realmente está pasando. Lo estoy tomando como un poco ahí a chiste, pero es real. Ya dejó de ser un foco de atención Ucrania, porque pues ya no es tan interesante, ya perdió la guerra, ya tienen planes de cómo se van a dividir el país entre Rusia y Estados Unidos. También se vio la injerencia en todo el Medio Oriente, recuerdan, también toda la fiesta que traían ahí entre Irán, Israel, y esto no ha cesado, sigue continuando, pero ahora hay un nuevo foco de interés para Donald Trump, aquel personaje amarillo naranja de la Casa Blanca, que no es casualidad, después de haber mencionado y dado como el nombre de grupos terroristas y haber entrado en la lista de terrorismo por parte de Estados Unidos a todos los grupos de narcotraficantes de América Latina. Recordarán inclusive que hay un capítulo aquí en Cari Sharm donde invitamos a un especialista en temas de terrorismo para que nos explicara la importancia y la gravedad de que estos grupos entraran a esta lista de Estados Unidos. Pues, si se perdieron ese capítulo, los invito a verlo, porque de ahí parte todo el tema que tiene ahora con América Latina, la famosa doctrina Monroe, América para los americanos, pero ahora reloaded con el nuevo Donald Trump. Si bien recordarán que primero se ensañó con México, llamando a los grupos terroristas del Cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, los Mayos, etcétera, pero esto no continúa, fue tan solo la punta de la lanza. Ahora no es que defienda yo el tema de Venezuela y el tema de derechos humanos tan graves que han venido viviendo desde que ha habido una cerrazón y un bloqueo por parte de Estados Unidos, pero que también los gobernantes han impulsado para que la población no tenga los mínimos accesos a las condiciones más básicas. Pero lo que sí es cierto es que el tema de haber incorporado el terrorismo a la lista por parte de enemigos de la nación de Estados Unidos a también grupos terroristas de Venezuela, que se conocen como los soles, es importante, porque es uno de los pretextos o puntos de lanza para incidir en la política de Venezuela. Y ahora resulta que Maduro se está convirtiendo en casi igual de peligroso que recuerdan a Bin Laden, por el cual de hecho en su momento ofrecieron 25 millones de dólares. ¿Por qué digo que más peligroso? Porque ahora han doblado la cifra para buscar aquello que dé o información que logre dar con Nicolás Maduro. Doblado la cifra a 50 millones de dólares. Así lo hicieron desde el Departamento de Defensa, diciendo que el grupo terrorista Los Soles, del cual supuestamente Maduro es el líder, la cabecilla, el cual está auspiciando todo el movimiento de tráfico de anfetaminas, todo clásico de drogas que pasa por la frontera de Colombia, México, hasta atravesar a Estados Unidos, es por culpa de este terrible grupo terrorista.
No defiendo aquí nada, probablemente sí, inclusive gran parte del motor económico de Venezuela efectivamente está auspiciado por todo el tráfico de estos estupefacientes. Básicamente el 5% de la economía de Venezuela se mueve a través de este rubro y el 5% es a través de cocaína y otros elementos. Pero lo cierto es cómo se ha tejido la historia de crear un enemigo común para que justifique la entrada de injerencia por parte de los Estados Unidos en cualquier país. Para entrar a Ucrania fueron los neonazis, recordarán. Para entrar a el mundo árabe, a todo el desestabilizar la región, fue los grupos de Hamas, los grupos terroristas, los yihadistas. Y pues ahora América Latina con los grupos terroristas que hay que acabar con ellos. Aquí lo importante que puedo observar es que esto se da después, solo días después de que Donald Trump se reunió frente a frente con su homólogo Vladimir Putin para negociar cuáles iban a ser las condiciones de paz en Medio Oriente, en Ucrania, la cuestión económica y comercial con China y los BRICS. En la reunión no dieron más detalles, es importante que lo sepan. Ellos quedaron en tener algunos días para ver cuáles iban a ser estas consecuencias, estos pasos hacia la paz, que en palabras de ellos es lograr una cooperación. En palabras mías y como lo veo en temas de análisis, esto solamente es el primer paso, no para la paz, sino para seguir repartiéndose las regiones del mundo. Pero lo que fue marcando este hecho importante de la reunión fue tal vez lo que no dijeron en los medios, lo que hablaron en secreto, entre ellos Venezuela, entre ellos quién se iba a quedar con la parte de Ucrania, entre ellos también cuáles eran los términos geopolíticos, pero también militares, que iban a impulsar. Se habla mucho, y esto a raíz de algunas noticias y un poco de contraespionaje, que Rusia buscaba introducir misiles de corto alcance a la isla del Pacífico, Venezuela, y esto encendería las alarmas para Estados Unidos. Esto me remonta y me hace recordar aquella crisis de 1962 que se llamó la crisis de los misiles, que un poquito de historia fue precisamente uno de los puntos más álgidos en el confrontamiento nuevamente entre Estados Unidos, en ese momento todo el conglomerado de la Unión, de la URSS, que fue lo que antes era Rusia, todo el conglomerado socialista, para sentar las bases de lo que sería el nuevo orden mundial en el 62, que recordarán que precisamente no fue en Venezuela, sino fue en Cuba, donde Rusia tuvo unos misiles supuestamente apuntando directamente a Estados Unidos, y esto estuvo a punto de encender el botón rojo de las alarmas para iniciar una guerra de escala de dimensiones globales. Supuestamente ahí se enfrió la cosa, no sucedió, no escaló, se lograron las negociaciones, pero esto me suena un poco similar, porque se están jugando en estos espacios, como lo hemos visto en el norte de Europa, en el este de Europa, en Medio Oriente, en todo lo que fue las repúblicas exsoviéticas y que ahora pues son que colindan con lo que es Ucrania y todo ese pedazo que es la frontera directa con Rusia. Ya se ha estado jugando el tema de cómo se están repartiendo las fronteras. Ahora parece que está tocando el tema de América Latina. Y en ese sentido, si bien Estados Unidos ha dicho en días pasados enérgicamente que pondrá todo el peso de la nación de los Estados Unidos en contra de este personaje bigotón, que es Maduro, para poder desterrarlo del poder, yo no me imagino a qué se refiere, o sí me lo puedo imaginar con todo el peso que esto pueda conllevar en términos de lo que es Estados Unidos. Cuando habla de todo el peso, definitivamente está hablando de todo el peso militar, y además económico, y además de contraataque
de infiltrados dentro de mismo Venezuela, porque no solamente ha señalado a Maduro, sino todo su gabinete más cercano y todos los militares, teniendo así confrontaciones internas para que en algún momento estos grupos de choque traicionen a Maduro y tal vez lo entreguen. Aquí yo los invitaría inclusive a ver más allá. ¿Qué tiene Venezuela que pueda ser interesante para los Estados Unidos? Pues bueno, tan solo Venezuela es el segundo país con más reservas de oro en América Latina y además el primer país con reservas petroleras del mundo. Entonces, si estamos hablando que la era Trump vino a desplazar toda la agenda verde de Europa y toda esta cuestión del Acuerdo de París, y ahora se ha movido nuevamente el tema petrolero, entonces vemos que las jugadas de ajedrez están básicamente en lo que negoció con los Emiratos Árabes, países petroleros, y en lo que negoció con inclusive, más bien su miedo que tenía de Irán al ser un país altamente gasero, como ahora está poniendo los puntos sobre las IS en el tema de Venezuela con la producción de petróleo, pero también en el tema del Golfo de México, que insisto, el Golfo de México tiene reservas de petróleo inmensas y son los puntos en donde él está situando su interés. Esto no es casualidad. Entonces, siendo así, ¿será que solamente quiere derrocar a un dictador por llevar la paz y la libertad y los derechos del pueblo libre de los Estados Unidos? ¿O vendrá atrás de eso todos los recursos minerales, tierras raras? Por ejemplo, inclusive Venezuela tiene uranio que estaba siendo exportado a Irán para enriquecimiento de uranio. Ese punto, hace 2 meses prácticamente, fue el gran pretexto para que Israel dijera que el enriquecimiento de uranio en Irán estaba llegando a los límites para que desarrollara su bomba atómica. Irán no tiene uranio en sí, lo obtiene de otros países, entre ellos Venezuela. Entonces, vamos hilando, básicamente poniendo así como que los puntos rojos sobre las latitudes y cómo se interconectan los países para entender por qué los intereses van saltando de uno en otro. Entonces, de repente, después de tantos años de que Maduro está en el poder y después de unas supuestas elecciones en las cuales no se comprobó que haya ganado esta última vez, aunque, bueno, en Venezuela inclusive no hay censos, ya estoy tirando aquí el café, lo bueno es que tiene tapa hermética, ya no hay censos en los que se pueda como determinar verdaderamente cuál es la situación de la población, cuál es la situación de los votantes, pero eso sí, que Maduro siempre resulta ganador en todas las elecciones. Independientemente de lo que esté sucediendo a nivel interno, que es un tema de crisis humanitaria grave, lo que no se puede tal vez permitir a América Latina es que con excusas un país que siempre ha intervenido a lo largo de su historia desde que se consolidó como potencia mundial, que es Estados Unidos, siga creando grupos de choques, los contras en su momento y ahora inestabilidades políticas y gobiernos títeres, nuevamente ponga el tema con el pretexto de un enemigo común sobre los países de América Latina. Porque esto no lo veo solamente en Venezuela. Yo me estoy reflejando en un tema que también nos está pegando en México. Tenemos el mismo caso en contra de los grupos terroristas con el pretexto de que pueda llegar a un nivel de injerencia aún mayor. Ese es el verdadero tema que hay que tener en cuenta. No es, y es importante decirlo, no solo es que hay que salvaguardar la humanidad y las condiciones básicas de la población, que yo genuinamente creo en eso, y otra cosa muy distinta es que los capitales de un país, los recursos naturales de un país y todo lo que eso lleve se lo quede alguien más gandalla y te lo quiera vender como que es para llevar la libertad y las condiciones de un país digno y libre. Entonces, ¿qué escenarios puede haber ante esa situación? Las aguas están calientes, se encuentra la flotilla militar merodeando el Pacífico y el Caribe por parte de Estados Unidos. Rusia evidentemente está
alerta. No sabemos qué negociaron sobre este tema en la cumbre, en la reunión que tuvieron estos dos líderes, más otros temas que no lo sabemos, que irán saliendo a la luz. Pero lo cierto es que ahí está el tema militar ahora muy cerca, es decir, en América Latina, que nos tiene que ocupar especial atención. Primer escenario que puede pasar, que Maduro se rinda de alguna manera, que yo lo dudo, porque inclusive su mismo argumento ha sido como muy confrontativo, y se decida ser derrocado y que Estados Unidos ponga un gobierno afín, títere, o que negocie con Rusia, cuál sería como un gobierno afín. Segundo escenario, que se refugie en un país en el cual ha tenido fuertes inversiones, es decir, China o inclusive algún país latinoamericano de hermandad, que por ejemplo Colombia le ha ofrecido apoyo y que busque algún tipo de refugio. También hay que decirlo, este tipo de líderes que se mantienen mucho tiempo en el poder tienen que sacar los capitales de su país, porque se enriquecen de tal forma que no solo es sostenible tenerlos ahí. O sea, Venezuela es un país tremendamente rico por todo lo que tiene, por todo lo que produce, por toda la industria que exporta y vende pero ¿dónde está ese dinero? No está en el país. Lo ha sacado y se sorprenderán en donde mayoritariamente tiene sus inversiones es en China. Entonces vamos a ver cuál sería el hermanismo, el acompañamiento o la reacción de China que pueda tener hasta una situación más elevada en Venezuela, dada a esa situación. El tercer escenario es que, como pasó con Osama Bin Laden, que terminen encontrándolo supuestamente, porque yo creo que siempre han sabido dónde está, ¿no? Si no, ¿cómo llegarían a otro tipo de acuerdos en años anteriores cuando no era tan incómodo y sí podían hacer acuerdos? Y que, bueno, terminen como dándole fin a su vida en términos como lo conocemos. Esos son tal vez los escenarios que pueden pasar. No podemos predecir el futuro, pero definitivamente lo que sí podemos ver es cuáles son las jugadas y por qué la importancia de que Estados Unidos esté tan interesado ahora en derrocar al bigotón de Maduro. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que esto es nuevamente un botón de escalada en las regiones que simplemente alimentan más la tensión global? ¿O solo es un pretexto para desviar la atención y seguir con otros intereses? También recordemos que Trump está en búsqueda de su premio Nobel, que por más que le veo por dónde, no le encuentro motivo para que puedan dárselo, pero como controlan las instituciones, pues tampoco me atrevería a poner mi capital ni una apuesta sobre ello. Todo puede pasar porque al final juegan el juego de ajedrez que quieren. Pero bueno, eso es como mi perspectiva de lo que está sucediendo en América Latina y cómo esto sí puede ir escalando, y es importante para nosotros los mexicanos también saber qué mismo o el mismo trato se le va a dar a los casos de terrorismo, que ya son terrorismo, para los grupos de la delincuencia organizada y que se encuentran en México. Entonces, aquí los dejo con su reflexión, espero que me escriban, y esto es Cari Charm. Hasta luego.